Capítulo 57. Masacre Petruformis. Me acerqué lentamente al cráneo. Al apartar algunas piedras con el pie, confirmé lo que temía. No era el único. Había más restos esparcidos por la cavidad. Fragmentos de huesos, costillas partidas, un fémur astillado, todos parcialmente cubiertos por tierra y hongos pálidos. Me agaché y tomé uno de los cráneos con cuidado. Tenía marcas profundas en el lateral. Surcos irregulares, curvos idénticos a las mandíbulas cerradas de un Petruformis. Algo dentro de mí se quebró. Una rabia tan grande que jamás había sentido en mi vida. Habían devorado humanos. La intención asesina brotó sin que la contuviera. Chispitas, que estaba sobre mi hombro, se estremeció violentamente. Su pelaje se erizó por completo y dio un pequeño salto hacia atrás, mirándome con ojos abiertos. Tranquilo, me murmuré para mí mismo, aunque mi voz salió más grave de lo normal. Pero no estaba tranquilo. Activé percepción espiritual. Sentí múltiples presencias dispersas en los alrededores, pero 3 de ellas estaban muy cerca. No lo dudé y volví a mi forma Kaiju. Avancé por el túnel lateral. El pasillo era estrecho, pero suficiente para mi tamaño. Apenas recorrí unos metros cuando los vi. 3 Petruformis, arrastrándose entre las paredes, sus mandíbulas chasqueando al verme. Me lancé sobre el primero y le arranqué la parte frontal del exoesqueleto con ambas garras, separándolo como si fuera arcilla húmeda. El segundo intentó morderme el cuello. Lo sujeté por la mandíbula inferior y lo partí contra el suelo de un golpe seco. El tercero retrocedió, emitiendo un chillido agudo mientras intentaba girarse para huir. No se lo permití. Lo alcancé en 2 zancadas y lo atravesé con mi garra, levantándolo en el aire antes de estrellarlo contra la pared hasta que dejó de moverse. Tras acabar con estas Petruformis, volví a usar percepción espiritual. Esta vez, la sensación fue distinta. No eran 3, era un grupo mucho más grande. Me moví siguiendo la dirección de la concentración densa de energía. El pasadizo desembocó en una gran cámara. Allí había decenas, no, había al menos 50 Petruformis en toda la cámara. La intención asesina se intensificó. Me lancé sin contenerme. El primer grupo se abalanzó sobre mí en masa. Sus mandíbulas chocaron contra mis escamas, algunas lograron penetrar superficialmente, arrancándome fragmentos y dejando surcos ardientes en la carne. Respondí aplastando a 3 bajo mi pata derecha y atravesando a otro con mi garra izquierda, levantándolo antes de desgarrarlo en 2. Giré sobre mí mismo y hundí ambas garras en el suelo, levantando roca suelta que lancé con violencia contra un grupo que avanzaba por el flanco. 3 quedaron parcialmente destrozadas, y rematé sus cabezas con pisotones rápidos. 2 más saltaron sobre mi espalda, sus mandíbulas desgarrando mis escamas. Rugí en silencio y me lancé contra una pared, aplastándolos entre mi cuerpo y la roca. Más Petruformis mordían mis patas, mi costado e intentaban escalarme clavando sus extremidades en las grietas de mis escamas, tratando de alcanzar zonas blandas. Me sacudí con violencia, pero seguían aferrándose como piojos. Barrí con la cola, enviando a 6 por los aires. Antes de que tocaran el suelo, avancé y los aplasté uno por uno. Una de las más grandes logró clavar sus mandíbulas en mi antebrazo. Giré la muñeca y la estrellé repetidas veces contra el suelo hasta que dejó de moverse. Otra se lanzó directa a mi rostro. Incliné la cabeza y la atrapó entre mis fauces. Cerré con fuerza y el exoesqueleto cedió con un chasquido húmedo. Aún con todos los que había terminado seguían llegando. Me moví hacia el centro de la cámara para evitar quedar acorralado. Activé brevemente el revestimiento terroso en mis patas y una capa gruesa de tierra las cubrió rápidamente. Ahora ya no lograban penetrar con tanta facilidad. Las mandíbulas chocaban contra la capa endurecida y solo conseguían arrancar fragmentos de tierra compactada en lugar de mi carne. Respondí hundiendo ambas garras en el torso de una y usándola como arma improvisada, barriendo con su cuerpo a otras 2 antes de lanzarla contra la pared. Varias lograron trepar por mi espalda otra vez. Me dejé caer hacia atrás con todo mi peso, aplastando a las que estaban debajo y rodando para triturar a las que aún se aferraban. Una logró morder cerca de mi cuello, arrancando un fragmento considerable de escama. La agarré con una garra y la arranqué violentamente, separándola de mi carne antes de partirla en 2. Me comencé a levantar, pero una se lanzó desde un costado y me embistió contra las costillas. La atrapé por el abdomen antes de que pudiera retirarse y la desgarré longitudinalmente, abriéndola desde la cabeza hasta la punta. 3 más avanzaron en formación, atacando mis patas para inmovilizarme. Salté hacia adelante, aplastando a una bajo mi peso, y con un coletazo lateral partí a las otras 2 contra la roca. Otra logró morder la punta de mi cola.
Sentí el tirón agudo y, sin mirar, agité la cola con violencia, estrellándola repetidas veces contra el suelo hasta que su cuerpo se desintegró bajo los impactos. Dos más intentaron aprovechar la distracción para lanzarse sobre mis patas traseras. Giré el torso con brusquedad y las recibí con un zarpazo descendente que las incrustó contra la roca. Antes de que pudieran liberarse, hundí el peso de mi cuerpo sobre ellas, aplanándolas por completo. Finalmente, reduje el número lo suficiente como para poder avanzar sin ser cubierto por completo. Me moví con violencia metódica, rompiendo exoesqueletos, separando cabezas, aplastando abdómenes hasta que el último grupo intentó huir hacia el fondo de la cámara. Pero no los dejé escapar. Los perseguí y los exterminé a todos. Cuando el último chillido se apagó, la cámara quedó en silencio. Me quedé inmóvil unos segundos, recuperando el aliento. Mi cuerpo estaba cubierto de cortes, perforaciones superficiales y fragmentos de exoesqueleto incrustados entre mis escamas. La sangre resbalaba lentamente por mis patas, pero ya sentía mi regeneración baja trabajando bajo la superficie. Activé nuevamente percepción espiritual. Detecté más presencias, pero estas eran notoriamente más fuertes que avancé hacia la siguiente sala. El túnel se ensanchó gradualmente hasta desembocar en una cámara más profunda. 4 figuras se movieron al frente, interponiéndose entre yo y el fondo de la cámara. Eran unas Petruformis muy notoriamente más grande que cualquier Petruformis anterior que me hubiera encontrado. Eran muy posiblemente guardianes reales. Activé visión de poder y vi que tenían un nivel de poder entre 3000 a 3750. Eran más fuertes que cualquier Petruformis que hubiera enfrentado hasta ahora. Entonces, sentí otra presencia más atrás. Mi mirada se desplazó más allá de ellos. Al fondo, parcialmente incrustada en una elevación de roca y tierra, estaba la reina. Su cuerpo era más voluminoso, con un abdomen expandido y protegido por placas irregulares. No era tan poderosa como los guardianes, pero era el triple de fuerte que una Petruformis normal. Los 4 guardianes avanzaron al unísono y emitieron un chillido en conjunto. El guardián de la derecha se lanzó primero, su velocidad era muy superior a la de las Petruformis normales. Sus mandíbulas apuntó directo al pecho, levanté el antebrazo y lo revestí rápidamente para bloquear el ataque. Las mandíbulas chocaron contra la capa endurecida y arrancaron una gruesa porción de tierra, pero no atravesaron hasta mi carne. El choque me hizo retroceder medio paso, dejando unos superficiales surcos en el suelo. Sin darle margen de recuperación, respondí con un zarpazo lateral directo al torso. El exoesqueleto resistió, era más duro de lo que pensaba. Los otros 3 no esperaron. 2 atacaron mis flancos y el cuarto saltó directo hacia mi espalda. Giré el torso y extendí el revestimiento terroso hacia mis costados. La mandíbula del Petruformis que se lanzó a mi lado izquierdo alcanzó a cerrar antes de que el revestimiento terminara de formarse. Sus sierras perforaron parcialmente mis escamas y sentí un dolor punzante cuando desgarró carne antes de que la capa de tierra se compactara del todo. En cambio, el del lado derecho chocó de lleno contra la cobertura ya solidificada. Sus mandíbulas quedaron incrustadas en la tierra endurecida, atascadas entre grietas compactas mientras intentaba liberarse con movimientos bruscos. Aproveché ese instante. Clavé mi garra en el ojo del guardián atascado, hundiéndola hasta atravesar la cavidad craneal. Lo arranqué de mi costado y lo lancé contra el suelo, y antes de que pudiera reincorporarse, aplasté su cabeza con un pisotón brutal hasta que dejó de moverse. El Petruformis que estaba detrás se abalanzó contra mi cola y clavó sus mandíbulas cerradas cerca de la base. Sentí el tirón violento y cómo sus sierras intentaban perforar entre las escamas. Rugí en silencio y giré sobre mí mismo con brutalidad, arrastrándolo en un arco amplio hasta estrellarlo contra el suelo. No se soltó. Volví a golpearlo, 1, 2, 3 veces, hasta que su exoesqueleto comenzó a agrietarse. Finalmente, azoté la cola contra una columna de roca y el impacto destrozó su torso, dejando su cabeza unida antes de desprenderse y rodar por el suelo. Los otros 2 guardianes no me dieron respiro. Uno se lanzó bajo, buscando mis patas para derribarme, mientras el otro saltó directo hacia mi cuello. Salté hacia atrás en el último instante. El primero chocó contra el suelo donde yo estaba y abrió un surco profundo en la roca con sus mandíbulas al cerrarlas. El segundo rozó mi hombro, sus mandíbulas cerrándose con un chasquido a centímetros de mi garganta. Aterricé con fuerza y me impulsé hacia el guardián que había quedado momentáneamente incrustado en el suelo. Hundí ambas garras en su caparazón dorsal y tiré hacia arriba, desgarrando placas enteras. El guardián chilló y agitó sus extremidades con violencia. Intentó girar la cabeza para alcanzarme, pero apoyé una pata sobre su cuello y aumenté la presión.
Sentí como el exoesqueleto cedía poco a poco bajo mi fuerza. El otro no perdió la oportunidad. Se lanzó contra mi costado herido, impactando con todo su peso. Sus mandíbulas lograron cerrarse sobre una zona donde el revestimiento se había debilitado. El dolor atravesó mi torso como una descarga ardiente. Respondí de inmediato. Solté al primero y giré el cuerpo, atrapando al que me mordía con ambas garras. Sus sierras seguían clavadas en mi carne cuando lo levanté. Rugí en silencio y lo partí por la mitad con un tirón brutal, separando abdomen y tórax mientras su cabeza permanecía aún cerrada sobre mi costado. Arranqué los restos de sus mandíbulas de mi carne y los arrojé al suelo. El último guardián se lanzó de repente hacia mi lado izquierdo, intentando aprovechar el instante en que había quedado expuesto tras despedazar a su compañero. Lo vi venir en el último segundo. Giré apenas el torso, pero su embestida fue brutal. Sus mandíbulas se cerraron sobre mi hombro y esta vez atravesaron escamas y carne. Sentí el crujido y el dolor se extendió por todo mi brazo. Clavé mis garras en su cabeza, intentando separarlo, pero el guardián apretó con más fuerza, hundiendo aún más las sierras. Activé el revestimiento terroso directamente sobre la herida. La tierra se compactó entre su mandíbula y mi carne, forzando espacio. El guardián intentó reajustar la mordida, pero ya no tenía el mismo agarre. Aproveché y metí una garra bajo su mandíbula inferior y la otra en la parte superior. Empujé en direcciones opuestas. El exoesqueleto comenzó a agrietarse. Aumenté la fuerza hasta que su cabeza se partió por la mitad con un estallido seco. El cuerpo cayó sin vida a mis pies. Entonces, la reina emitió un chillido grave y vibrante desde el fondo de la cámara. Levanté la mirada. Su abdomen se contrajo y las placas que lo protegían se abrieron ligeramente. De la abertura comenzaron a deslizarse varias formas pequeñas, aún cubiertas por una sustancia viscosa. En cuestión de segundos, al menos 6 nuevos Petruformis cayeron al suelo y empezaron a moverse de inmediato, sus mandíbulas chasqueando mientras se orientaban hacia mí. Eso no me lo esperaba. Las crías intentaron interponerse, pero las aplasté bajo mis patas antes de que pudieran atacarme. La reina intentó incorporarse, clavando sus múltiples extremidades en el suelo para impulsarse. Su enorme abdomen se contrajo de nuevo, pero su propio peso la traicionó. Las placas de su vientre estaban diseñadas para proteger y gestar, no para el combate. Apenas logró elevar la parte frontal de su cuerpo antes de que sus patas resbalaran sobre la roca manchada de fluidos. No le di oportunidad de intentarlo otra vez. Me lancé hacia adelante y hundí mis garras en la unión entre su tórax y el abdomen expandido. El exoesqueleto era grueso, pero no estaba preparado para recibir fuerza concentrada en un solo punto. Clavé más profundo, sentí como las placas crujían y se separaban. La reina emitió un chillido agudo que hizo vibrar la cámara. Apreté los dientes y empujé mis garras aún más profundo. Sentí como las placas cedían bajo la presión y como el tejido interno se desgarraba. La reina intentó cerrarse sobre mí, contrayendo el abdomen con violencia, pero ya era tarde. Tiré hacia abajo con todas mis fuerzas, abriendo su torso en una línea brutal mientras su chillido se convertía en un gorgoteo ahogado. Hundí una de mis garras directamente hacia arriba, atravesando lo que quedaba de su estructura interna hasta perforar la base de su cabeza. El cuerpo entero se sacudió una última vez antes de quedar flácido. Me aseguré aplastando lo que quedaba de su cabeza bajo mi pata. El silencio regresó a la cámara. Una vez estuve seguro de que no quedaba ninguna presencia activa, volví a mi forma humana. El dolor regresó con mayor claridad al reducir mi tamaño. Las heridas seguían allí, pero la regeneración trabajaba de forma constante. Respiré hondo, observando la devastación a mi alrededor. La cámara estaba cubierta de restos y fluidos oscuros. El olor era denso, metálico. Extraje los núcleos uno por uno. De los cuerpos dispersos por la cámara obtuve 50 núcleos incompletos, irregulares y opacos. Luego me acerqué a los guardianes. Sus núcleos estaban completamente formados, sólidos y densos. 4 en total. Finalmente, del interior del cuerpo de la reina extraje el suyo. Era un núcleo completo también, pero noté de inmediato que era ligeramente inferior a la de los guardianes. Guardé todos los núcleos dentro de los bolsillos internos de mi traje. Estaban diseñados para almacenar objetos pequeños y planos contra el cuerpo sin que se notaran demasiado. Sostuve el núcleo de la reina en mi mano. Lo observé unos segundos y me lo tragué, duplicando mi elemento tierra. Luego, volví a mi forma kaiju y comencé a devorar los cuerpos esparcidos por el lugar. La carne, los fragmentos de exoesqueleto, todo fue desapareciendo a medida que comía. El suelo quedó limpio salvo por manchas oscuras y restos menores incrustados en la roca. Finalmente me acerqué al cuerpo de la reina y comencé a consumirlo también.
Mientras trituraba su torso, mis dientes chocaron contra algo duro. Lo escupí en mi garra. Entre restos orgánicos y fluidos, había un pequeño pedazo de metal, irregular, cubierto parcialmente por residuos. Lo observé y no parecía una piedra o una parte de la reina. Lo limpié parcialmente con los dedos y lo guardé junto a los núcleos restantes dentro del traje. Cuando me encuentre con un guardián de Willurcer se lo preguntaré.